Hola chicos y chicas, bueno, aquí vamos a partir con el ejercicio 1 de la ayudantía 2. Nos piden definir formalmente el juego que está escrito en su forma normal, incluyendo el set de estrategias mixtas. Entonces, mucho ojo cuando nos dicen definir formalmente, porque eso implica ciertos pasos, ciertas cosas que sí o sí va a tener que tener nuestra definición para que quede, como dice ahí, formalmente. Entonces, cuando nos hablan de definir el juego, vamos a hablar de 3 elementos en particular que vamos a tener que ver. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son las opciones de cada jugador. Las opciones, y eso es de cada jugador. En segundo lugar, vamos a tener que identificar cuáles son todos los posibles pagos, ya, todos. Y en tercer lugar, y en este caso de hecho nos lo dicen aparte, identificar el set de estrategias mixtas. ¿Ya? Cuando tenemos esas 3 cosas, recién estamos definiendo todo el juego. Estrategias. ¿Ya? Y ojo que este último lo vamos a hacer siempre de manera genérica. Ya no es necesario que definamos todas las estrategias mixtas para este juego en particular, porque como sabemos las estrategias mixtas implican la combinación de todas las posibilidades. Y nos demoraríamos mucho en hacer esa parte. Entonces partamos con lo primero. 1. ¿Cuáles son las opciones que tiene cada jugador? En este caso notamos que este S1 va a definir las estrategias del jugador 1. En estrategias puras tenemos que el jugador 1 puede elegir tanto U como D, mientras que el jugador 2 puede elegir también L como R. Ahí tendría la parte 1, que es todas las posibilidades que tiene cada jugador. Vamos con la parte 2. Esta parte es un poco más extensa y un poco más latera porque de manera literal vamos a tener que escribir cuáles son los pagos de todas las posibles estrategias que jueguen. Entonces, por ejemplo, el jugador 1 va a tener la utilidad que gana. Si es que se juega UL, también tenemos que ver qué pasa si es que se juega UR. Qué pasa si es que el jugador 1 decide D y el otro decide L. Y qué pasa si es que decide D y el otro elige R. ¿Ya? Tenemos estas 4 posibilidades de pagos diferentes para el jugador 1. Y estas tenemos que verlas en la tablita, las vamos a revisar ahí. Tenemos que aquí gano 4, que sería esta de acá, la combinación UL. Después tengo la combinación UR, que sería esta de acá. En este caso el jugador gana 0, en este 5 y en el último 1. Y tengo que hacer lo mismo para el jugador 2. ¿Cuáles son todos los posibles pagos? Dependiendo de las combinaciones de estrategias que existan. Perdón, U2, D y L. Y por último, ¿cuál va a ser la utilidad de D, R? Y vemos en la tabla nuevamente, vemos las diferentes combinaciones. La combinación UL me da también una utilidad de 4 para el jugador 2. Para la combinación UR5, para esta 0 y para la última 1, que sería la combinación de R este de aquí. Entonces solo nos estaría faltando definir el punto 3. Mucho ojo también en que hay algunas veces en que nos piden definir el juego, pero no necesariamente de manera formal. Es decir, yo puedo llegar y escribir, esto siempre lo vamos a tener que escribir, cuáles son las estrategias de los jugadores, pero si es que me entregan la tabla, yo puedo darme la libertad de escribir en el paso 2, los pagos se encuentran en la tabla. Y me ahorro toda esta escritura. Pero en este caso en particular que nos piden de manera formal, tenemos que escribirlas una a una. Es posible que en algunas pautas, cuando les dicen definan el juego, esté escrito esto de acá abajito. Los pagos se encuentran en la tabla. Sobre todo, pueden escribir esto con mucha libertad en caso de que estemos enfrentados a un juego de 3×3. ¿Ya? Porque ahí tendríamos muchas combinaciones, ahí no vale la pena definirlo de esta manera.
Vamos entonces con el paso 3, que sería definir las estrategias mixtas. ¿Cómo se definen las estrategias mixtas? Lo vamos a hacer de manera genérica. Eso significa que yo voy a hablar de los jugadores I. ¿Ya? Voy a decir que los jugadores son I y que por ende I, que van a pertenecer a I mayúscula, puede tomar tanto el valor de 1 como 2, ¿sí? Porque son la cantidad de jugadores que tengo. Jugadores, ¿sí? Y entonces, si pasamos a definir ya directamente las estrategias, nosotros conocimos en clase esto de acá que va a definir el conjunto de estrategias, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a decir, bueno, este es el conjunto. Por lo tanto, si ahora paso directamente a definirlos matemáticamente, yo sé que esto va a ser las ponderaciones, que sé que van a pertenecer a los reales, tal que la sumatoria que le entrego a cada posible estrategia, o sea, la ponderación que le entrego a cada posible estrategia, tiene que ser igual a 1. Y ahí estarían definidos. Entonces, la combinación general, la suma de la ponderación que le entrego, de la ponderación de cada estrategia, tiene que ser igual a 1. Es decir, si yo digo que se juega con 50% de probabilidades la estrategia A y solamente tengo opciones A y B, sí o sí voy a tener que jugar con 50% de probabilidad de la estrategia B. No puedo jugar la estrategia A con un 50% y la estrategia B con un 20%, ¿cierto? Porque ¿qué estaría faltando? O sea, ¿qué pasa con ese 30%? Tengo que tener todas las posibilidades cubiertas. Entonces, como yo no puedo definir un número en particular, me lo ponemos de esta manera. La suma de cualquier ponderación que yo haga de mis estrategias tiene que ser igual a 1. Y ahí dejamos definido entonces el juego. Ahora vamos con la B. Con la letra B. Nos dice cuáles son las predicciones si es que ocupamos la estrategia de eliminación iterada. ¿Sí? B, acá. Voy a copiar rápidamente la tabla de nuevo para que no tengamos que subir L, R, U, D. Y eran 4,4, 0,5, 1,1 y 5,0. ¿Sí? Esos eran los pagos posibles. Entonces, sabemos que cuando hablamos de eliminación de estrategias dominantes, tenemos que verificar en la tabla si es que hay alguna estrategia que domine al resto de las demás para un mismo jugador. Es decir, el jugador 1, que sabemos que es este de acá, ¿tiene alguna estrategia dominante? Sí. ¿Y cuál va a ser? Si nos damos cuenta, el jugador 1 siempre va a preferir jugar la estrategia D que la estrategia R. ¿Por qué? Y ahí nos vamos a fijar en esto que voy a destacar. Va a comparar este con este y en ese caso nos damos cuenta que prefiere jugar estrategia D. Y después va a comparar va a comparar este con este y nuevamente sabemos que elige la estrategia D. Es decir, independiente de si el jugador 2 juega R, o sea, juega L o juega R, yo sigo escogiendo siempre, el jugador 1 siempre va a escoger D. Entonces el jugador 1 siempre juega D. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que es dominante? Porque esto es, bueno, es siempre mayor y estrictamente dominante porque es siempre independiente de lo que juegue el otro jugador, ¿ya? Eso es muy importante. Si es que mi decisión de qué estrategia elijo va a depender de la estrategia que escoja el otro jugador, entonces yo no puedo decir que es una estrategia estrictamente dominante. Entonces ahí vamos a eliminar y de inmediato, voy a borrar esto, voy a eliminar de inmediato esta estrategia para el jugador 1. Y por el otro lado, para el jugador 2, evaluemos lo mismo, jugador 2. Nos damos cuenta y ahora tenemos que ir comparando los valores que están acá. Vamos comparando la estrategia L por sobre la estrategia R. En este caso notamos que siempre la estrategia, que la estrategia R es mayor. Y si es que el jugador 1 llegase a jugar D, sigo eligiendo R. Por lo tanto notamos que el jugador 2
siempre juega entonces R. Por lo tanto, queda eliminada del juego la estrategia. Perdón, siempre juega R, sí. Entonces queda eliminada del juego la estrategia L. Y entonces, recordemos que esto es independiente de lo que juega el otro jugador. Esa es la parte importante. Y ahí nos quedó entonces las predicciones o sea, qué es lo que creemos que pasará si es que eliminamos a través de estrategias dominantes. En la C nos piden describir el set de estrategias racionalizables. Ya, ¿cuáles eran las estrategias racionalizables? Las estrategias que yo como persona natural escogería si es que viera el juego. Es decir, como persona racionalizable, ¿qué decisión no tomaría jamás si es que yo fuera el jugador 1? Si es que yo soy una persona razonable, yo jamás jugaría U. Entonces, por lo tanto, para el jugador 1, la única estrategia, y esta voy a ponerle B slot C, porque sabemos que de aquí mismo estamos sacando la información. El jugador 1, la única estrategia racionalizable que tiene es D. Siempre voy a preferir D a jugar U y a hacer alguna combinación entre U y D. También siempre voy a preferir D sobre eso. Y para el jugador 2, su única estrategia racionalizable, entonces pasa lo mismo, sería R. Siempre prefiero jugar R ante L y ante una combinación de R y L. Ese sería el set de estrategias racionalizables. Y por último vamos con la D, que nos preguntan entonces, calcule todos los equilibrios de Nats de este juego. En este caso notamos que como las dos estrategias son dominantes, es fácil de identificar cuál es el equilibrio de Nats y básicamente es la única estrategia que es racionable, que sería entonces D, R. ¿Cuál es la otra forma de verificar esto? Es hacerlo a la antigua como lo hacíamos por ejemplo en la organización industrial. Nos vamos a la tabla principal y nos hacemos la pregunta para el jugador 1. Si es que el jugador 2 juega L, el jugador 1 ¿qué va a jugar? D. Y si el jugador 2 juega R, ¿qué juega el jugador 1? D. Nos hacemos la misma pregunta para el otro jugador. Si yo soy el jugador 2 y el jugador 1 decide jugar U, yo voy a jugar R. Y si el jugador 1 decide jugar D, yo voy a jugar R. Entonces nos quedamos con el que tiene las dos rayitas y vamos a decir entonces que este es el Nash Equilibrium. Y entonces nos queda aquí mismo. Esto es para el jugador 1, el jugador 2. Es importante definir todo el tiempo el orden de las estrategias. Esa sería la pregunta 1.